Buenas tardes. Nos toca hablar de convulsiones en pediatría, pero esta vez quiero hablarles del estatus epiléptico en pediatría al tratarse de la emergencia, de la emergencia en neurología. Bien. Para partir vamos a hablar un poco de cifras. Se considera que 4 a 8 niños por 1000 experimentarán un episodio de estatus convulsivo antes de los 15 años. 12% van a presentar estatus convulsivo como una primera crisis, es decir, sin antes haber tenido ninguna otra convulsión. Y hasta 24% de los niños con epilepsia van a tener un episodio de estatus convulsivo durante toda su vida. Esto quiere decir que es un hecho bastante frecuente. Asociado a esto, las secuelas neurológicas que se presentan con el estatus son un poco más comunes en niños. 6% pueden llegar a tener secuelas en los mayores de 3 años y esta cifra se eleva hasta 29% en los menores de 1 año. Eso da la importancia de este problema. Ahora es importante que tengamos claro algunas definiciones para poder clasificar y definir claramente lo que es un estatus. La primera, que es una crisis epiléptica. Entonces definimos una crisis epiléptica como los signos y los síntomas, y la palabra clave aquí es transitorios, es decir, que duran un tiempo, producidos por la actividad anormal o sincrónica neuronal cerebral. ¿Ya? Entonces, estos no necesariamente son movimientos, son contractura muscular, puede ser cualquier otra actividad, cualquier otro síntoma, pero que tienen que ser transitorios, es decir, que tienen un inicio y tienen un final. El estatus epiléptico, en cambio, es una convulsión, en este caso nos referimos a una actividad eléctrica cerebral, esta descarga normal, acompañado de una actividad motora que persiste por el suficiente tiempo o se repite lo suficientemente frecuente que la recuperación entre las crisis no ocurre. Esta es una definición de la ELAE del 1981. Como ven, acá no precisa tiempo, pero sí nos habla de que es una duración que no tiene claramente un final. Y también en esa época, el 81, se definió que el daño neuronal ya es irreversible, es decir, ya es considerado cuando la crisis ocurre más allá de 30 minutos, o sea, se prolonga más allá de 30 minutos. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, se ha visto que el tiempo es un factor importante, ¿no es cierto? El tiempo es el que quizás nos va a definir cómo actuar y cómo trabajar con un estatus para evitar daño neuronal. Es así que el 2015 la ELAE hace una definición, un reajuste de la definición y la define como, primero, una condición resultante de una falla en los mecanismos responsables para la terminación de la crisis o la iniciación de los mecanismos que llevan a la prolongación anormal de la convulsión. Entonces, un primer punto es esto, una falla que hace que la crisis se prolongue. Ahora, ¿cuánto? Esta crisis, la segunda definición, la segunda parte de la definición, implica que tenga consecuencias a largo plazo que pueden incluir la muerte neonatal, el daño neuronal y las alteraciones en las conexiones neuronales y principalmente esto dependiendo de la duración y el tipo de crisis. Muy bien, entonces ya la definición actual de la ELAE considera una falla en la terminación de la crisis y que esta falla vaya a tener consecuencias a largo plazo como muerte neuronal y alteraciones neurológicas. Esto nos obliga nuevamente a poner un tiempo operacional. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de tiempo operacional? Tiempo operacional es el tiempo en el que uno debe actuar para evitar o para detener este fallo ya de la terminación de la crisis. Y la ELAE ha definido 2 tiempos operacionales,
¿ya? En los cuales pues ya debo actuar para evitar esta prolongación. Estos tiempos operacionales van a depender también del tipo de crisis y vamos a tener un tiempo operacional 1 y un tiempo operacional 2. Hablamos de un tiempo operacional 1, el tiempo en que la duración de una crisis se considera anormalmente prolongada. Es decir, cuando esta crisis ya es lo suficientemente larga como para decir que es un estatus, porque ha habido un fallo en su terminación. Y el tiempo operacional 2 es el tiempo en que esta actividad epiléptica ya hay riesgo de que tenga secuelas a largo plazo. Muy bien, entonces el tiempo operacional 1 me va a decir que ya esta crisis es anormalmente mala, ya está iniciando el fallo, debo actuar. Es en el tiempo operacional 1 en el que yo debo iniciar un tratamiento, ¿ya? Para evitar llegar al tiempo operacional 2. En el tiempo operacional 2 determina cuán agresivo debo ser para ya prevenir las secuelas. Entonces, para las crisis tónico-clónicas generalizadas, el tiempo operacional 1 será de 5 minutos. Es decir, cualquier crisis generalizada tónico-clónica que dure 5 minutos o más, ya debo considerarla un estatus y ya debo iniciar mi actuación como tal. ¿Ya? Y se considera el tiempo operacional de US para una crisis tónico-clónica de 30 minutos. Es decir, es en ese tiempo que ya existe probabilidad de secuelas a largo plazo. Para las crisis focales, el tiempo operacional 1 será 10 minutos. Y las crisis, el tiempo operacional 2 será de 60 minutos. Y en el estatus de ausencia será 10 a 15 minutos y se desconoce el tiempo operacional 2. Y esto está relacionado principalmente por el tipo de crisis. ¿Ya? Entonces, la que más nos interesa es la crisis tónico-clónica generalizada porque es la que es más reconocida y, como ven, es la que más rápido debemos actuar porque es la que más consecuencias sistémicas va a tener. Esto además nos dice que debemos actuar rápido, ya que la clave está en actuar rápido para que pues evitemos el daño neuronal. En varios estudios se ha visto que el retraso en el manejo del estatus epiléptico se va a asociar a una menor respuesta de antiepilépticos y una prolongación de la crisis. Cada minuto de retraso en el inicio del tratamiento del estatus y el arribo en emergencia, existe 5% de riesgo acumulativo de tener un estatus mayor a 60 minutos. Ya acumulativo por cada minuto, 5%. Esto se ha visto porque además estos retrasos, porque existe una variabilidad de manejos y estos retrasos son muy comunes. Los pacientes que llegan a emergencia tienen un tiempo medio de administración de antiepilépticos de segunda línea de 24 minutos, es decir, esperamos bastante. Se ha visto también errores como el exceso de uso de benzodiazepinas, que muchas veces lo que genera es una insuficiencia respiratoria y un problema adicional porque este paciente puede caer a ventilador mecánico solamente por el exceso de benzodiazepinas. Por lo tanto, una recomendación que sale de todo este estudio es que todas las unidades de emergencia deben tener protocolos escritos, pensados para cada centro de acuerdo a los recursos, de acuerdo al área de salud que cubre. Bien, en la actualidad el estatus epiléptico se va a clasificar en 4 ejes. Una clasificación semiológica, una clasificación etiológica, un correlato con el electroencefalograma y de acuerdo a la edad. La clasificación semiológica principalmente está relacionada con el tipo de crisis, la presencia o ausencia de síntomas motores prominentes. Además, el cuánto está comprometida la conciencia, tanto cuali como cuantitativamente, y por último, si es convulsivo o no. Y aquí tenemos esta clasificación del ILAE
en que vamos a tener el grupo A con síntomas motores prominentes, que vienen síntomas estatus epiléptico, tónico clónico, mioclónico, focal, tónico, hiperkinético. Y el grupo B sin síntomas motores prominentes, como por ejemplo los no convulsivos. Y los estatus epilépticos no convulsivos con coma, sin coma, los generalizados, los focales, los afásicos con alteración de conciencia y desconocidos, ¿no es cierto? Entonces, el eje semiológico a veces es un poco más complicado, pero de acuerdo al tipo de crisis también ayuda a definir el segundo eje es la etiología. Podemos clasificar al estatus epiléptico en causas conocidas o desconocidas. Las causas conocidas también se llaman sintomáticas, es decir, asociadas a alguna enfermedad. Y de esas podemos clasificarlas en causas agudas sintomáticas, que representan el 26% de los casos. Entre esas están las encefalitis, las meningitis, los accidentes vasculares, las encefalopatías hipóxico-isquémicas, los desequilibrios electrolíticos, es decir, cosas agudas. Dentro de las conocidas sintomáticas están también las causas febriles, en el 22%, solo convulsión febril que evoluciona a un estatus febril. El otro grupo son las causas remotas, que representan hasta un 16 a 39%, es decir, pacientes que ya tienen una alteración y que se está manifestando como un estatus ahora. Entre estas tenemos las post-stroke, post-meningitis, alteraciones migración neuronal, es decir, un paciente que ya tenía previamente un problema. Y las progresivas, que son 3% de los casos, que son causas que van a ir empeorando, y entre ellos aparece el estatus, están los tumores, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades metabólicas, que también pueden presentarse con estatus. Y hay otros síndromes eléctricos que vamos a ver más adelante que en la actualidad aparecen como síndromes de estatus epiléptico nuevos. Dentro de las desconocidas están las causas idiopáticas, que no se sabe por qué, que representan el 9% de las causas. Respecto a los síndromes epilépticos eléctricos nuevos descritos están estas causas: los FIRES, los NORSES, los ARPS y las encefalitis por anti-NMDA y anti-RMNMDA y antiaspartato. Son causas raras, pero que pueden aparecer. Y quizás las más frecuentes de este son las FIRES, que son estatus epiléptico refractarios en un síndrome encefalopático inducido por la fiebre. Son raros síndromes que aparecen en niños entre 2 a 17 años, en el que hay un episodio febril seguido por un estatus epiléptico refractario. No se identifica un agente infeccioso claro. Y este paciente evoluciona con crisis focales complejas, con generalización secundaria, con actividad epileptiforme persistente focal y que no responden al tratamiento. Es decir, pueden persistir convulsionando muchos días y pues obviamente las mismas crisis generan el riesgo de mortalidad, que puede llegar a un 30%. Los que sobreviven van a evolucionar a una epilepsia severa, de difícil control con uso de múltiples fármacos y un déficit cognitivo hasta en el 100% de los casos, ¿ya? Entonces, se ven estos casos y obviamente no está relacionado tanto con un agente infeccioso, sino más bien con una predisposición genética, más bien a veces inmunológica asociada a eso. Los NORSE son parecidos, pero se presentan más en adulto. Igualmente se postula una base autoinmune y al igual que las encefalitis por anticuerpos antirreceptor N-metildeaspartato o las anti-NMDA, que es una nueva patología que cada vez hay casos más descritos, en la cual los síntomas pueden iniciar con un cuadro psicótico, trastornos del sueño y convulsiones. Estas convulsiones son inicialmente motoras, focales, y
son a veces muy difíciles de reconocer, pero se hacen continuas, se hacen refractarias con un líquido cefalorraquídeo inflamatorio, pero con linfocitosis, y que se confirma con el estudio de anticuerpos anti-RNMDA en el suero o en el líquido. Es decir, el diagnóstico también es muy difícil y a veces es por descarte. Entonces, como causas de estatus, estas han ido apareciendo no en un porcentaje significativo, pero hay que buscar. El eje 3 es el correlato con el electroencefalograma. No hay un patrón definido de electroencefalograma que nos diga que este es un patrón de estatus, ¿ya? Básicamente, cuando hablamos de estatus, es la presencia de descargas epileptiformes en el trazado de forma continua, ¿ya? Muchas veces, después de mucho tiempo de descargas, aparece un patrón rítmico en el trazado, ¿ya? Esto, pues, tiene mucho valor cuando hablamos de un estatus no convulsivo. En el electro, ¿qué es lo importante considerar? La localización, ¿ya? De las descargas, de dónde parten, el patrón, si sigue un patrón rítmico, ¿ya? La morfología de las ondas y obviamente la frecuencia de estas alteraciones. ¿Por qué en el estatus convulsivo es más frecuente en niños y es más susceptible de que los niños desarrollen estatus? Bueno, porque fisiológicamente los niños tienen un cerebro en el cual los neurotransmisores excitatorios son mucho más frecuentes que los inhibitorios. Ya hay una disminución de esta respuesta inhibitoria en áreas específicas como el sistema límbico. Entonces, es un cerebro bastante inmaduro en el cual las sinapsis se están formando y eso hace que esta alta sinaptogénesis también predisponga a que haya una posibilidad de una conexión anormal y descargas normales. Ya, además, las sinapsis excitatorias maduran más precozmente que las inhibitorias, entonces es un cerebro muy excitable. Los receptores GABA-A, que usualmente son inhibidores, acá se convierten en excitadores y, como les decía, la sinaptogénesis más activa puede contribuir a la sincronía. ¿Por qué nos preocupa tanto cortar el estatus? Bueno, además de las consecuencias a nivel cerebral, las consecuencias sistémicas también son importantes. Y aquí en este gráfico vamos a ver que la actividad motora como un estatus generalizado convulsivo, con manifestación convulsiva, usualmente a los 30 minutos, ya que es el tiempo que hemos determinado, que no se produciría daño neurológico. Y es porque en ese tiempo también todos los efectos sistémicos se ven compensados. ¿Ya? El electro pues, puede tener un patrón eléctrico característico de descargas y a nivel sistémico se describe lo que se llama la fase 1, en el cual va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la glucosa, un aumento del metabolismo. La oxigenación cerebral está de alguna manera mantenida. La utilización de la glucosa, la utilización del oxígeno, la energía cerebral se mantiene. Ya después de los 30 minutos de actividad convulsiva, pues de por sí la actividad motora va disminuyendo y solo aparecen mioclonios hasta llegar en tiempo después a una disociación eléctrica y descargas eléctricas sin actividad motora, ya es decir, a un estatus no convulsivo. Y entramos a la fase 2 de las manifestaciones o los efectos sistémicos, en el cual ya se agota toda esta energía y vamos a tener una frecuencia cardíaca baja, disminución de la glucosa, disminución del pH, disminución del aumento del lactato, vamos a tener una alteración en la oxigenación de la glucosa y, de la oxigenación del cerebro, una disminución de la utilización de la glucosa, vamos a tener una disminución de la energía cerebral y obviamente todos estos factores contribuyen a la lesión cerebral. ¿Ya? Entonces, evidentemente, para prevenir la fase 2 es que nosotros tenemos que actuar y trabajar
en la fase 1, antes de llegar a esa descompensación. Entonces, nuestra meta de tratamiento incluyen, primero, tenemos que asegurar que la oxigenación cerebral y la función cardiorrespiratoria estén preservadas. Ya hemos visto, es decir, no llegar a la fase 2 en que todo se va bajando. Para esto tenemos que terminar con la actividad, y no solamente la actividad epiléptica clínica, sino también la eléctrica, ya lo más precoz posible. Tenemos que prevenir que estas recurran, es decir, evitar que se corte la crisis y aparezca a los 10 minutos nuevamente. Es decir, prevenir las recurrencias. Hay que identificar los factores precipitantes. Hay que corregir el desbalance metabólico asociado. Prevenir estas complicaciones sistémicas, ¿no?, que aparecen, y obviamente evaluar y tratar la causa subyacente. ¿Cómo trabajamos? Vamos a trabajar por etapas, atendiendo a la recomendación del ELAE de los tiempos operacionales, el tiempo 1 y el tiempo 2, los más importantes. También hay un tiempo 3 y un tiempo 4 que ya vamos a ver a qué se define. El tiempo 1, hemos dicho, es el tiempo en que tenemos que considerar que ese paciente ya está en estatus y que debemos iniciar nuestro manejo. El tiempo 1 para las crisis generalizadas, tónico-clónicas, que son las más severas, es de 5 minutos. Por lo tanto, cualquier convulsión generalizada que dure, se acerque a los 5 minutos, ya debe ser tratada y debe ser manejada como un estatus. A esta fase la vamos a llamar estatus epiléptico precoz. Y se inicia con una fase de estabilización entre 0 a 5 minutos. Tengo un paciente que está convulsionando, ha llegado a la emergencia convulsionando, asumo que es más de 5 minutos, por lo tanto ya inicio mi tratamiento. Y entre los 5, ya antes de los 30 minutos, voy a iniciar mi fase de terapia inicial, usualmente entre los 5 y 20 minutos. Ya. Si mi paciente ha cortado la crisis, perfecto, ya he cumplido con mi T1, mi tiempo operacional 1, lo he tratado, y lo que tengo que hacer es concentrarme en las otras metas del estatus, que es evitar la recurrencia, tratar la causa subyacente, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, mantener la parte vascular. Si mi crisis continúa, llego a los 30 minutos, ya acá, para la crisis generalizada, representa el tiempo operacional 2, y este es un estatus epiléptico establecido. Ya significa que aquí existe la posibilidad de daño neuronal, y esto es lo que tenemos que limitar. Aquí hay que hacer medidas destinadas a que no se siga prolongando. Entonces, aquí viene una fase de terapia secundaria. Ya tengo que usar otro tipo de fármacos que no usaba en la fase inicial, y más o menos calculo entre 20 a 40 minutos. Ya. Si mi convulsión ha cedido, se ha controlado, perfecto. Mi tiempo operacional 2 ha funcionado. Ya, y tengo que seguir tratando y manejando todas las otras metas del estatus. Pero si la convulsión continúa y se prolonga más allá de 60 hasta 120 minutos, ingreso a lo que se llama tiempo operacional 3, en que ya la actividad convulsiva ya ha producido daño, ya se ha entrado a la fase 2 de los efectos sistémicos, ya la actividad epiléptica se ha descompensado, puede que incluso no haya actividad motora y solamente sea eléctrica. Y a esta fase se llama estatus epiléptico refractario. No ha respondido a mis anteriores terapias y entro a una fase de terapia terciaria que más o menos se establece entre los 40 y 60 minutos. Si no logro controlar mi actividad en eso, en realidad ya es una fase más avanzada y casi terminal. Ya la posibilidad de mortalidad es alta y de complicaciones alta, y entro en mi tiempo operacional 4, que son alrededor de 24 horas o más, en el que no existe
una fase de tratamiento ni terapias aprobadas, porque este estatus epiléptico constituye el superrefractario y aquí todas las terapias son solamente reporte de casos y ya pues las posibilidades de muerte y daño son del 100%. Entonces, en la primera fase, la fase de estabilización, de 0 a 5 minutos, cuando el paciente empieza la crisis, lo que tenemos que hacer son estos pasos. Lo primero, el paciente empieza a convulsionar, 0 a 5 minutos, ya sabemos que más de 5 minutos ya es estatus epiléptico precoz, ya empieza mi tiempo operacional 1, tengo que hacer una estabilización, el ABC, monitorizar los signos vitales y a veces hay que hacer una determinación rápida de glicemia porque la hipoglicemia generalmente puede estar asociada a estatus y a veces es enmascarada. Y una vez detectado eso, rápidamente trato de encontrar una vía y comenzar una infusión de glucosa, la oxigenación y obviamente hay que hacer una historia y un examen dirigidos, específicamente tratar de identificar la causa, igualmente los exámenes. Consideraré eventual, una vez, de estabilizar al paciente, hacer la TAC, punción lumbar, etc. Tratar de estabilizar al paciente y determinar la causa. ¿Qué recomendaciones hay en esta fase? En realidad, el cultivo sanguíneo, punción lumbar, pensando en una infección, hacerla de rutina, no. Solamente si hubiera datos que indiquen que puede ser una infección, por ejemplo, que el paciente esté con fiebre. Ya, estudios de toxicología y errores innatos del metabolismo, solamente igual con indicadores clínicos de esta etiología. Se debe hacer un electro a todo paciente que llega con una convulsión. Determina las anomalías focales y etiológicas. Sí, todo niño que tiene una crisis debe tener un electro, pero no es de urgencia. Ya, esto es nivel de recomendaciones. Es decir, lo primero es estabilizar al paciente. Y las neuroimágenes también se deben hacer, pero obviamente una vez que el paciente ya se haya... Entonces, aquí a los 5 minutos empieza nuestra fase de terapia inicial. Y esto implica el uso de fármacos que van a cortar la crisis lo más rápido posible. El éxito depende del tiempo. Ojo, hemos visto, cuanto más tiempo pase, más posibilidad de daño, más descompensación. Por tanto, tenemos que elegir un buen fármaco que corte las crisis. La indicación del fármaco antipiléptico se basa en estos 3 elementos. ¿Cuál es el más efectivo en controlar la crisis? ¿Cuál es el que tenga menor tasa de recurrencia? Y obviamente, ¿cuál sea la vía de administración más fácil? Y de estos tenemos las benzodiazepinas, el fenobarbital y la fenitoína como fármacos en fase inicial. De estas, las reinas son las benzodiazepinas. Son los fármacos de primera línea de acción en estatus. Y de estas, ¿qué tenemos? Diazepam, midazolam, lorazepam. Todos conocemos y estamos familiarizados y está accesible a todos es el diazepam. Buen fármaco, inicio de acción rápida, entre 3, dura 30 minutos, muy liposoluble. Entonces puede servir para usar vía endovenosa y endorrectal, lo cual nos da una ventaja a los niños que podemos usarlo rectal. Acción rápida, pero tiempo de acción corto. Es decir, si usamos diazepam, tenemos que pensar en que hay que evitar las recurrencias. Segundo fármaco, lorazepam. No lo tenemos en Bolivia, pero sí es muy usado en Estados Unidos. Tiene una inicio de acción a los 5 minutos y una ventaja que su duración de efecto puede ser hasta 48 horas. Entonces, en Estados Unidos los gringos lo utilizan mucho en sus ambulancias. ¿Ya? La dosis es 0,1, EV endorrectal igual. Y en la actualidad han aparecido muchos protocolos y muchos estudios que usan el midazolam. Este midazolam es hidrosoluble con un pH 4 y liposoluble a pH normal. Entonces esto hace que podamos usarla endovenoso, intramuscular, bucal o nasal. ¿Ya? Ahí están las dosis. Tiene un inicio de acción 1 a 5 minutos y una duración de acción entre 1 o 5 horas. O sea, un efecto también rápido pero corto. ¿Cuál es la ventaja del midazolam respecto al diazepam? La posibilidad de usarlo bucal, de usarlo nasal o incluso intramuscular con la misma rapidez de acción. Ojo, midazolam intramuscular, misma rapidez de acción que diazepam endorrectal. No midazolam
o no diazepam, perdón, intramuscular. Eso no funciona. ¿Ya? Entonces, dos estudios. Lorazepam igual o más efectivo que diazepam, pero con menos posibilidad de depresión respiratoria. No contamos con lorazepam. Midazolam intramuscular puede administrarse rápido, es seguro y es efectivo para el manejo de estatus epiléptico a nivel prehospitalario. Se ha convertido en una elección. Midazolam no endovenoso y lorazepam endovenoso son superiores a diazepam endovenoso o no endovenoso, es decir, rectal. ¿Ya? Entonces, el midazolam ha probado ser muy, muy efectivo. Este es un Cochrane, en el cual hicieron un estudio, incluyeron 18 estudios randomizados, 2.119 pacientes, con las opciones de tratamiento de las dosis y las rutas de administración de fármacos en la fase aguda. ¿Ya? Hicieron un comparativo. En este estudio, el lorazepam endovenoso, el diazepam endovenoso se asocian a similares tasas de cesación. El problema es el tiempo en obtener la vía y a veces perdemos mucho tiempo. Por lo tanto, el midazolam bucal o el diazepam rectal se convierte en la primera línea de estatus en este review. ¿Ya? No había evidencia para el uso intranasal de midazolam como alternativa, pero cada vez ya aparece ahora un midazolam intranasal. ¿Ya? Entonces, a nivel prehospitalario, es decir, para nosotros en centros de atención de primer nivel de evidencia es midazolam intramuscular, lorazepam endovenoso o diazepam endovenoso. ¿Ya? No contamos con la lorazepam. Diazepam, ojo, la vía. Por lo tanto, el diazepam rectal, midazolam intranasal, midazolam bucal pueden ser razonables con un nivel de evidencia B. Terapias iniciales deben administrarse a dosis única adecuada en lugar de pequeñas dosis sucesivas. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Le dan menos dosis pensando que es más seguro y de ahí vuelven a repetir la dosis menor. Eso puede ser contraproducente porque se va a sumar el efecto y vamos a producir depresión respiratoria. Y la recomendación es no dar 2 veces la misma dosis, excepto en lorazepam endovenoso o diazepam, que llegue a la dosis full, a la dosis máxima. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, midazolam intramuscular o diazepam rectal tiene muy buenos niveles de recomendación. Ha salido al mercado ahora el midazolam nasal, el Naizilam, que obviamente no hay en el país, pero podemos usar la ampolla de midazolam y colocarla con una jeringa de insulina a la parte nasal. No hay evidencia de eso, esto es un preparado especial, pero puede funcionar. Ya, esto está aprobado por la FDA. Los otros fármacos, la fenitoína, en realidad es el fármaco de elección para evitar las recurrencias, es decir, para mantener un efecto prolongado anticonvulsivante. Debe recibirse, sí, una dosis de carga, 20 miligramos por kilo, es decir, 4 veces más la dosis usual para asegurar un nivel plasmático estable. Hay que tener cuidado con la infusión, hay que ponerla en una solución no glucosada con una velocidad de infusión de 1 miligramo por kilo por minuto, porque si la ponemos más rápido tiene efectos cardiovasculares y tisulares, necrosis. Y por eso han creado la fosfenitoína, que es una prodroga, en la cual tiene menos de estos efectos adversos, pero no la tenemos en el más cara. El otro fármaco, el fenobarbital, ha probado igualmente efectividad en la combinación que se utilizaría diazepam o fenitoína en la recurrencia de crisis. Se podría usar como indicación en estatus epiléptico en menores de 6 meses. Sin embargo, esto es una indicación muy empírica, pero funciona. Muchas veces se tiene miedo al efecto depresor del fenobarbital y por eso es que no se recomienda como primera elección, excepto en menores de 6 meses. Este es un estudio en que compara el fenobarbital versus la fenitoína como segunda línea en el manejo del estatus epiléptico. ¿Ya? Y
Es una evidencia anecdótica porque no hay muchos estudios, pero sí es seguro efectivo como segunda línea de tratamiento para el estatus pediátrico. Entonces, el fenobarbital podría ser una opción. Entonces, hemos llegado a la fase primaria. 5 minutos de crisis, el paciente le doy midazolam o le doy diazepam. Bien, deja de convulsionar, pero tengo que asegurarme que no haya recurrencias. Y para eso debo usar o fenobarbital o fenitoína. Hemos dicho fenitoína de primera elección. Ambos deben ser administrados en dosis de carga a 20 miligramos por kilo. Entonces, administro a 20 miligramos por kilo, cuidando mi velocidad de infusión, que usualmente es 1 miligramo por kilo minuto para la fenitoína. Y más o menos una dosis media me va a tardar unos 20 minutos. Entonces, 20 minutos de infusión. Si mi paciente no vuelve a convulsionar, problema resuelto. Pero si el paciente convulsiona, paso a lo que se llama la fase secundaria del estatus que hemos visto cuando es un paciente que está con 30 minutos o más de crisis y hablamos de un estatus epiléptico establecido. ¿Ya? En esto no hay una evidencia qué opción es mejor que la otra. ¿Y qué fármacos tenemos? Feniteína, el ácido valproico, el fenobarbital, el levetiracetam y está en estudio la lacosamida. El ácido valproico sería una alternativa interesante, es efectivo, rápido control de crisis y más seguro. Obviamente no está recomendado en niños con enfermedad hepática o algunos problemas mitocondriales o metabólicos y no debería usarse antes de la fenitoína. Todos los estudios apoyan que la fenitoína es superior al valproico. Las dosis deben ser 20 a 30 miligramos por kilo endovenosa y puede llegar hasta 60. Sin embargo, no lo tenemos en el país, lo cual hace que sea muy poco probable que podamos hacer. Otro fármaco, el levetiracetam. En la actualidad ya tenemos la presentación endovenosa y funciona. Ya termina crisis en un 73.1% de los pacientes sin efectos adversos serios. Es un fármaco muy bueno, bien tolerado. La dificultad quizás es el acceso y el costo. Sí funciona. Este es un artículo de la Lancet en el que lo comparan con la fenitoína para segunda línea de tratamiento en el estudio Eclipse y que vieron que el 70% de los niños terminaban su estatus con levetiracetam versus el 64% con el grupo de fenitoína. En realidad, no existe una diferencia significativa, pero el levetiracetam evidentemente resultaría efectivo en control de crisis. ¿Ya? Si con cualquiera de estos fármacos hemos logrado controlar la crisis, ya sabemos que las infusiones nunca son rápidas, perfecto, ya está bien, ya hay que este paciente está en la terapia intensiva, está intubado, está monitorizado. Pero si el paciente continúa convulsionando, pasamos a la fase terciaria. Esta fase sí no tiene ningún nivel de evidencia, todo es nivel 1. Es menos efectivo los fármacos que la fase secundaria y muchas veces el manejo es repetir la fase secundaria. Se puede usar anestésicos, midazolam en goteo continuo, pentobarbital, propofol, y estos pacientes sí ya requieren un monitoreo continuo. En el estatus refractario, el paciente ya está intubado, ya está en UCI, ya está con un monitoreo electro, ya. Ojo, no se deben suspender los antiepilépticos que se han usado previamente, porque si no, ahí no estaríamos siguiendo la terapia. Ya hay que usar los fármacos y obviamente en este caso los fármacos mismos pueden desencadenar hipotensión, por lo tanto hay que manejar la hipotensión. Ya el uso del electrocontinuo es fundamental porque este monitoreo va a poder detectar las crisis eléctricas, porque ya en esta fase las crisis clínicas no son aparentes. Ya el electro normal, sin descargas, es suficiente para decir que la actividad ha terminado por alrededor de 24 horas. Entonces, nos sirve.
Dentro de la tercera línea de tratamiento tenemos los anestésicos, los fármacos antipilépticos, la hipotermia, el magnesio, la piridoxina, la inmunoterapia, los electroshock. En realidad hay todo. No hay un estudio que diga esta terapia es mejor que la otra. Dentro de lo que es más seguro usar está el midazolam en goteo continuo. El midazolam en goteo continuo ya ha probado ser relativamente más seguro y efectivo en control de crisis en el estatus refractario. Se utiliza en bolos 0,15 miligramos por kilo y líquidos de infusión continua 0,1 a 0,4, ya con titulaciones cada 15 minutos. Es decir, se va aumentando hasta llegar a la dosis máxima de 0 a 2 gamas kilo minuto, ¿ya? Y se mantiene esta infusión por 48 horas. Se ha visto que la infusión continua de midazolam ha podido cortar la crisis entre 9 a 25 minutos con una media de 15 minutos. ¿Ya? Es decir, es efectivo y en cortar la crisis. Este es un estudio en 150 episodios de 135 pacientes entre 1 mes y 18 años. ¿Ya? En este estudio lo que ellos plantean es que quizás habría que ser mucho más agresivo con el midazolam en infusión e iniciarlo precozmente antes de llegar a un estatus de 60 minutos o más, ya, sino que debería iniciarse después del fracaso de los fármacos de línea. Otra alternativa es el coma barbitúrico con pentobarbital o tiopental. Ya ha demostrado que es efectivo en cualquier edad, ya, pero sus efectos adversos, sobre todo la hipotensión, pues hacen que su uso esté recomendado solamente después del fracaso del midazolam. La dosis de carga del tiopental, del pentobarbital son parecidos. Otro fármaco que se utiliza y se utiliza más en adultos es el propofol. Por los efectos adversos en niños está más limitado y tiene estas dosis, su dosis de mantención. Es un fármaco de segunda línea también para el estatus refractario. Otra cosa que limita es el costo. La ketamina también se ha ensayado. El riesgo es genera hipertensión endocraniana también, que es algo que, bueno, a esta altura del estatus se ve. Ahí están las dosis y los efectos adversos. Y este es un estudio en el cual se ve la experiencia de tratar el estatus con distintos fármacos, de los cuales midazolam, tiopental y fenobarbital. El más efectivo y la dosis media es el midazolam. Otras alternativas, dieta ketogénica, en estatus suprarrefractario, 18 días del estatus epiléptico. Estamos hablando de súper refractario y aquí ya démosle lo que le demos, veamos, cualquier cosa funciona. ¿Ya? De estos, de 9 pacientes, 1 de 10 experimentó estatus epiléptico y 9 tuvieron una resolución con dieta cetogénica. Para terminar, es importante crear un esquema de acción cuando estamos frente a un estatus. Y a este esquemita vamos a describirlo. Y lo primero es, hemos dicho, a los 5 minutos ya se considera estatus y aquí hay que usar drogas rápidas, diazepam, lorazepam o midazolam. No hay lorazepam, diazepam, midazolam. ¿Ya? Y inmediatamente hay que iniciar una infusión con un fármaco que evite las recurrencias. Fenitoína, generalmente para mayores de 6 meses, en 20 miligramos por kilo, o fenobarbital, igual 20 miligramos por kilo en menores de 6 meses. Infusiones alrededor de 20 minutos. 30 minutos las crisis no ceden al terminar la infusión y este paciente está entrando a un estatus establecido, un estatus que requiere un manejo más agresivo con drogas. Entonces este paciente hay que avisar a la UCI y de 30 hasta los 60 minutos tendríamos que repetir. Si no hemos usado fenitoína, usar fenobarbital.
Si hemos usado fenobarbital, usar fenitoína, igual una carga a 20 miligramos por kilo. Endovenoso igual lento. Si las crisis no ceden a los 60 minutos, ya estamos en un estatus refractario. Y esto implica que ya debemos tener al paciente intubado, monitorizado. Y aquí la alternativa es usar midazolam en goteo continuo, ya, y eventualmente tiopental. Entonces, para terminar, les dejo este cuadro, es de un niño que dice: mi cerebro es como un océano porque está lleno de misterios. Y es así, el cerebro tiene muchísimos misterios aún y hay varias cosas que no están estudiadas y hay varias cosas que todavía no sabemos. Entonces, está en ustedes el que las puedan descubrir.